Buenas noches, amados hermanos. Gracias por su asistencia a nuestra reunión de clase. Hoy tenemos un tema muy importante, muy relevante, como todos los que hemos visto. Este es el complemento de los temas que ya vimos sobre el pecado. Hoy vamos a ver el tema de la santidad. La santidad, amados hermanos, es muy importante hablar de ella porque la santidad, amados hermanos, después de conocer a Jesús, después de recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida, es el primer llamado que el Señor nos hace. El primer llamado es a la santidad. El primer llamado no es a ser pastores, no es a ser profetas, líderes, no. El primer llamado es a la santidad. Y es por ello que es de gran importancia y relevancia esta enseñanza, porque sin santidad, amados hermanos, nadie podremos ver a Dios. Necesitamos ser santos, porque el Señor es santo. Y la santidad, hermanos, tiene que ver con Dios y su obra en cada uno de nosotros. Tiene que ver con su obra en cada hijo de Dios, en cada cristiano. Es bien importante en nuestra vida. Pero, ¿qué es la santidad? Amados hermanos, la santidad es estar apartados, es vivir apartados para Dios. La santidad es vivir una vida apartada del pecado. El libro de Tesalonicenses 4:7 nos dice así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que menosprecia esto, no menosprecia a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Vemos que esta palabra dice que también nos dio su Espíritu Santo. Dios no nos abandona ni nos deja solos a pelear nuestras luchas, nuestras batallas. Él nos ha dejado o nos ha dado a su Espíritu Santo, porque Él es nuestro ayudador. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos redarguye cuando nosotros estamos errando, cuando estamos nosotros pecando. Es el Espíritu de Dios quien nos convence de justicia, de juicio y de pecado. Pero, ¿por qué es importante la santidad, amados hermanos? ¿Por qué tenemos que ser santos? Para empezar, porque Dios es santo y Él desea que sus hijos sigamos su ejemplo, seamos santos. Y la palabra de Dios nos dice que somos templo de Dios. Y si tú y yo somos templos del Dios vivo y Dios no habita en templos sucios, entonces esto implica que tenemos que ser santos, porque santo es el Señor. Si queremos tú y yo acercarnos a Dios, si tú y yo queremos servirle de todo corazón, tenemos que hacerlo en santidad. Tenemos que ser santos para tocar su obra, para tocar su servicio. Tenemos que ser santos para servir a Dios. Vemos que cuando Moisés subió al monte Horeb, al monte de Dios, lo primero que Dios le dijo es: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Por qué ese lugar era santo? Simple y sencillamente por la razón de que ahí estaba Dios.
y donde quiera que está Dios, Él santifica el lugar en donde está. Él nos llama a la santidad. Si queremos tú y yo ver la gloria de Dios en cada paso que damos, en cada servicio que ofrecemos al Señor, si queremos ver su gloria derramada, tenemos que caminar de la mano de Dios, porque no esperemos que Dios nos tome de su mano, nos lleve de su mano, estando en la inmundicia, estando en la suciedad, en el pecado. Recordemos que Dios es santo y Él no va a caminar de la mano con un asesino, con un fornicario, adúltero, no va a ir de la mano con alguien que sus manos son derramadoras de sangre, que su lengua habla mentira, que levanta falso testimonio, que sus pies corren a hacer el mal. El Señor no va a caminar con alguien de la mano así, con aquel que divide a la iglesia, con aquel que habla mentira, que calumnia, que levanta contiendas, que divide a su iglesia, a su pueblo. Él no va a caminar de la mano con alguien así, porque santo es el Señor. Tenemos que andar en santidad, tenemos que vivir en santidad, pero recordemos algo bien importante. Tú y yo no vamos a poder hacerlo nunca, sino en nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Sino por la fuerza del Señor, por la fuerza de Dios, porque en nuestros propios medios no podremos lograrlo nunca, no podremos ser santos, no tenemos la capacidad, no tenemos la fuerza, necesitamos el poder del Espíritu Santo de Dios, y Él ya dijo que nos dio su Espíritu Santo para que nos ayude. Por eso es que la palabra de Dios nos dice: haced morir las obras de la carne por el Espíritu. No nos dice por tu propia fuerza, por tu propia voluntad, tú puedes hacer morir las obras de la carne. No, Él nos dice que por el Espíritu hagamos morir las obras de la carne, porque el Espíritu de Dios es el que nos ayuda, es nuestro ayudador. No estamos solos, pero tú y yo, cada uno de nosotros, tenemos que hacer nuestra propia parte. Nosotros tenemos que decidir, tomar la decisión, la sabia decisión de vivir obedeciendo al Señor y decir no, poner un alto al pecado. El Señor no nos manda pruebas que no podamos soportar. Cierren su micrófono, por favor. Tú y yo somos los que debemos de tomar la decisión de no pecar. Y para podernos mantener en esa santidad que el Señor pide, en esa fidelidad a Dios, tú y yo diariamente tenemos que recurrir al poder de la sangre de Jesús. Él pagó el precio, Él derramó su sangre, y esa sangre derramada en la cruz del Calvario es suficiente pago. Así es que diario vayamos ante el trono de justicia, arrepintiéndonos genuinamente de todo corazón, pedir perdón al Señor por cada uno de nuestros pecados y llenarnos de su Santo Espíritu para que Él nos ayude a permanecer, amados hermanos, a permanecer siempre fieles a Dios. Que se quede bien atesorado en tu corazón, no lo olvides nunca, que como siervos de Dios, en este ministerio de liberación, si tú o yo no vivimos en santidad,
No podremos tener la unción ni el poder para liberar cautivos. No podemos ir en el nombre de Jesús como acostumbramos a hacerlo, a expulsar demonios, porque podemos mencionar millones de veces el nombre de Jesús, la sangre de Jesús, su obra redentora, pero si no estamos en santidad, tú y yo estamos dentro de un territorio ajeno. Los demonios nunca se van a someter y nos puede pasar como aquellos que de oídas habían escuchado hablar que los discípulos expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Ellos fueron y dijeron, yo te conjuro en el nombre del que predica Pablo, en el nombre de Jesús, que te vayas. ¿Y qué hicieron los demonios? Los demonios respondieron, sí, a Pablo lo conocemos, a Jesús lo conocemos, a sus discípulos, pero ¿ustedes quiénes son? Y los demonios los avergonzaron, los hirieron y salieron huyendo esos hombres que no eran de Jesucristo, que no vivían apartados del pecado y quisieron enfrentar a los demonios, confrontarlos, expulsarlos. Tú y yo no vamos a tener autoridad ni unción, al igual que esos hombres, si no vivimos apartados para el Señor, como estudiantes de liberación, como ministros, porque desde estudiantes practicamos la liberación en esta escuela. Si tú no vives en santidad, si tú no vienes a tu clase en santidad, en orden, donde ya pediste perdón, ya te pusiste a cuentas por todo lo que hayas pasado, si tuviste algún altibajo durante el día, vivir en orden con el Señor, vivir apartados del pecado, no es que tú ya nunca cometas un pecado. Cometemos pecados, es verdad, pero ya dijimos que vamos a ir al Señor, vamos a pedir perdón, nos vamos a arrepentir genuinamente y nos vamos a apartar del pecado. No nos vamos a quedar ahí haciendo un hábito, haciendo una costumbre del pecado. Esa es la diferencia entre un hijo de Dios y un mundano, en que nosotros conocemos los principios y de verdad que nos aflige en nuestro corazón fallarle al Señor, estar pecando. Es por ello que nos arrepentimos. No hagamos tampoco de esto como un juego, como una burla cruel hacia el Señor, de decir, maquinar y tramar. Yo ahorita peco todo lo que quiera y al rato ya voy al Señor y le pido perdón. No se trata de eso. Se trata que si fallamos sin deliberación, venimos al Señor, nos arrepentimos y Él es justo y perdonador para perdonarnos, para lavarnos, limpiarnos, justificarnos. Y el Señor se olvida de toda aquella transgresión que hicimos. Ok, amados hermanos, no hagamos del pecado una costumbre en nuestra vida. Si no tenemos esa unción que el Señor da a sus hijos, a sus siervos, a todos aquellos que tienen a Cristo en su corazón, no vamos a poder libertar endemoniados, no vamos a poder sanar enfermos o levantar al caído. Es necesario vivir en santidad para que el Señor use nuestra vida y podamos hacer su obra y podamos servir en esta área de liberación. Como ministros de liberación, sería muy delicado, amados hermanos, sería catastrófico ponernos a estas alturas una máscara de mentira, vivir en la mentira. Podremos engañarnos nosotros mismos, podremos engañar a nuestra familia, a nuestros conocidos, amigos, a nuestros hermanos de la fe. Podremos tal vez engañarlos cuando alguien se pone una máscara de mentira y vive un doble ánimo, vive fingiendo
vivir en santidad, vive fingiendo que es espiritual, que es santo delante del Señor, y todo eso es mentira. Se pone su máscara de la mentira, de la hipocresía para ir a la iglesia. Sí, podemos engañar a las personas, pero no podemos engañar a Dios. A Dios nunca podremos engañarlo. Podemos engañar, ¿verdad? Con esa máscara de integridad, de fidelidad a Dios, a las personas. Pero, repito, a Dios no podemos engañarlo. ¿Y saben a quién más? A Satanás y a sus demonios. Tampoco podemos engañarlos de nuestra integridad, de nuestra fidelidad a Dios. Ellos saben, ellos conocen quién vive en pureza y santidad para Dios. Y también saben quién trae máscara de hipocresía, de mentira, que se hace pasar por santo cuando vive con un estilo de vida lleno de pecado, que ha hecho del pecado su hábitat natural, su estilo de vida. Lo saben los demonios. Amados hermanos, si no vivimos en integridad para Dios, no podemos tener poder. Repito, no podemos tener poder ni tener unción para ser usados por Dios. Lo hemos visto, lo hemos comprobado. Y si alguien de aquí no lo ha comprobado, será porque nunca ha estado en una liberación. Pero más del 50% de las liberaciones hemos visto que se atoran, que los demonios están siendo comandados, están hablando y de repente ya te dicen, no, ya no te voy a decir nada y no voy a hablar. O el brujo que está ahí, no voy a hablar, no te voy a decir nada. ¿Quién eres tú para preguntarme? Se rebelan porque ellos están en su propio territorio y somos nosotros los que estamos invadiendo un territorio ajeno, ya sea porque la persona que estamos ministrando está en pecado o porque el ministro está en pecado. Recuerden que basta un altibajo de ira, de enojo, alguna emoción movida para que se abra una brecha y se le dé legalidad a los demonios. Nunca entres al campo de batalla sin toda tu armadura completa. Y la santidad es parte de tu armadura. Si no vivimos en integridad para Dios, no podemos nosotros ir a la batalla, a la guerra. No podemos ser usados por Dios. Los espíritus humanos, los espíritus, bueno, sí, vaya la redundancia, también los espíritus humanos, así como los demonios, Satanás y todos sus huestes espirituales de maldad, ellos conocen si nos sujetamos a Dios o no. Lo saben, no podemos engañarlos y a Dios menos tampoco podremos engañarlo. Entonces Dios no va a estar allí, Él te va a dejar pelear en tus fuerzas, Él se hace a un lado, Él no puede estar allí con alguien rebelde que no vive en santidad y en integridad para Él. Él te deja pelear esa batalla y los demonios te van a destrozar a ti, tu casa, tus finanzas, tu familia, tus dones, tu armadura, tus ropas, te van a dejar desnudos, como la historia de la cual estamos hablando de los 7 hombres que fueron a enfrentar demonios y no eran cristianos y no vivían en santidad y salieron huyendo heridos y desnudos. Si tú no quieres que te pase lo mismo que a esos hombres que la Biblia menciona, tienes que venir en santidad, tienes que vivir en orden para Dios y venir en santidad siempre que tú vengas al campo de batalla con toda tu armadura puesta. Y tú vienes a una batalla segura cuando tú vienes en santidad. La clave es la santidad, además de saber comandar,
además de conocer la palabra, santidad es clave para que los demonios se te sujeten y obedezcan, porque ellos obedecen a Dios, y cuando tú vives en santidad, en integridad y obediencia delante de Dios, los demonios a quien están viendo es a Jesús, están viendo su sacrificio y se someten al Señor. Tienes que vivir sujeto a Dios para tener toda la cobertura del Señor, para tener su unción y su poder. El libro de Santiago nos da un secreto maravilloso, amados hermanos, para ser victorioso ante Satanás. Tomen nota, es el libro de Santiago 4, 7 y 8. Y nos da la clave. Escuchen con atención. Nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Continúa diciendo: pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es clave esta palabra. El Señor nos está hablando. Pidamos revelación a Él si no estamos entendiendo. Nos dice: resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué nos dice primero? Someteos a Dios. Si tú y yo vivimos sometidos a Dios, entonces estamos resistiendo al diablo a través de nuestro sometimiento y obediencia. Es una forma de resistir al diablo. Y Él va a huir de vosotros porque Él va a ver a Cristo en nosotros. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No nos podemos acercar a Dios, no podemos caminar de su mano si vivimos en la inmundicia y en el pecado, en la iniquidad total. Tenemos que estar a cuentas diariamente con el Señor. Y nos sigue hablando: pecadores, nos dice, limpiad vuestras manos. Todos aquellos que usan las manos para maldecir, para atar, para amarrar a otras personas, para hacer señas con las manos. Que nos dice: limpiad vuestras manos. Aquellos que tienen manos derramadoras de sangre. Ya dijimos que quien derrama sangre con las manos no es solamente el que entierra un cuchillo o el que dispara un arma, es aquel que también, usando su fuerza física, abusa de los más vulnerables, de los más pequeñitos, los ultraja, los golpea, los maldice. Limpiad vuestras manos, nos dice. Y vosotros, los de doble ánimo, ahí estamos hablando cuando alguien vive en la hipocresía, en la mentira. Esa podría llamarse una persona de doble ánimo, aquella que se pone su máscara de santidad para ir a la iglesia, o cuando está con algún hermano en la fe, se pone su máscara de santidad, su máscara de mentira y de hipocresía para engañar al mundo entero, para engañarse a sí mismo, pero no puede engañar a Dios ni a los demonios. Nos pide el Señor: purificad vuestros corazones. Saquemos toda altanería, todo orgullo, toda vanagloria. Vivamos en santidad, siendo humildes delante del Señor, reconociendo que sin Él no somos nada, reconociendo que Dios es bueno, que somos bienaventurados de haber recibido este llamado maravilloso de venir a servirlo, servir a un Dios santo, a un Dios de amor, a un Dios de poder, omnipotente, omnisciente, lento para la ira, grande en misericordia. Dios es misericordioso y es paciente, nos ha tenido mucha paciencia. Amados hermanos, antes de reprender e ir a libertar y ser victorioso, primero tienes que someterte a Dios, tienes que ser santo. El éxito y la victoria en cada batalla que tú enfrentes
en cada batalla espiritual a la que tú vas, hermano, en cada liberación, va a depender esa victoria de cuánto tú te sujetes a la voluntad de Dios, de cuánto tú vivas en santidad. Tienes que ser santo, tienes que vivir bajo la voluntad de Dios para que todas tus liberaciones sean fluidas y muchas personas vean la gloria de Dios en cada liberación y te busquen y te sigan, porque a quien ellos siguen es al Señor, porque están viendo ahí la mano poderosa de Dios moviéndose a favor tuyo. Vas a ser identificado como un verdadero siervo de Dios, un ministro reconocido por Dios primeramente, pero también por el hombre, porque a quien servimos es al hombre. Entonces ellos van a poder ver la gloria de Dios, cómo te usa, y van a venir y van a hacer fila y van a esperar, se van a agendar y te van a esperar. Como lo han visto, creo que me siento con la autoridad de hablar esta palabra, porque a cada uno de ustedes les consta que las personas me esperan, que las personas me buscan, porque a quien buscan es al Señor realmente, porque están viendo su obra ahí en el canal, todo lo que ahí pasa. No es fingido, no es un teatro, es fidedigno, es del Señor. Yo solo soy instrumento. Y si tú quieres ser un instrumento así y aún mejor instrumento, porque el alumno debe de superar a su maestro. Aunque muchos dicen que el alumno no supera, a mí me gusta que mis alumnos me superen. Que yo diga, este es mi alumno, ministra mejor que yo, porque lo que yo le enseñé y lo que aparte, o sea, lo que Dios le enseñó a través de mí, y aparte lo que él buscó en revelación también, se metió con el Señor, esto aumentó sus capacidades. Y por eso él es muy usado y la gloria y la honra son para el Señor. Alabado sea su nombre. Entonces, a mí no me molesta, a mí por el contrario, me llena de mucha gozo en mi corazón que mis alumnos superen lo que yo hasta el día de hoy he hecho, que hagan cosas mayores, porque la palabra de Dios dice, mayores cosas haremos, ¿verdad? El Señor, siendo el Señor, dijo eso. ¿Por qué yo no habría de decir que ustedes van a ser mejores? Por supuesto, y lo espero, pero tienen que capacitarse, tienen que vivir en santidad. Aquí está toda la clave. A mí no me la dijeron, yo vivía en territorio ajeno, metiéndome siempre en territorios ajenos, pero ustedes ya van un paso adelante porque ustedes están teniendo la revelación de la palabra, la enseñanza, cómo tienen que ir a la liberación. No esperen que les corten la cabeza a los demonios, no esperen que te roben la armadura, cuando bien te vaya, porque te pueden hacer muchas cosas horrendas que todos ya conocemos, pueden hasta arrebatarnos la vida, porque los demonios tienen poder, no como el de Señor Jesucristo, no como el de Dios, pero sí tienen poder. Y si tú no estás en santidad, no estás en orden con Dios, no vives en integridad y obediencia, no, pues ellos pueden hacer de ti una festín, un jarabe tapatío, pueden bailar encima de ti debido a que tú no estás teniendo en ese momento en que tú estés en pecado la cobertura de Dios, la unción y el poder de Dios. Tú estás peleando en tu humana fuerza y los demonios son espíritus y tienen una fuerza infernal poderosa. No se compara a la del Señor, pero sí tienen una fuerza poderosa. Lo hemos visto en personas que levitan, en personas que como son poseídas, ¿verdad? Tratadas como títeres cuando hay un caso de posesión, que ya la persona no tiene voluntad. Entonces tienen fuerza los demonios, tienen poder, nunca como el Señor. No es para tenerles miedo siempre y cuando tú vivas en orden con el Señor, en integridad y santidad. Pero si tú no vives así,
no te debes de enfrentar. Si tú no piensas tú cambiar tu manera de vivir y vivir en santidad, no te metas a ministrar, no te metas en liberación, porque van a hacer de ti un festín los demonios, te van a destrozar. La clave ya nos la dijo el libro de Santiago 4, 7, 8. Someteos a Dios y resistid al diablo. Solamente sometidos a Dios podremos resistir al diablo y Él huirá de vosotros, porque Él va a ver que vivimos en santidad, sometidos a Dios, íntegros delante del Señor. Esa es nuestra mayor cobertura. Esa es la clave. La clave para que tú seas victorioso en las liberaciones es la santidad, la integridad, la obediencia, estar sometido a Dios. Esa es la clave. Así de fácil. Gloria a Dios por ello, por todos aquellos que no lo sabían, aquellos que tienen liberaciones atoradas, que los demonios no les obedecen. Pregúntate, amado ministro, amado hermano, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿O cómo está la vida espiritual de la persona que tú estás ministrando? Algo bien relevante y bien importante que no quiero dejar pasar por alto es, ¿en qué territorio estás ministrando? Además de la santidad de la persona y la tuya. ¿Estás ministrando dentro de un campo de batalla enemigo? ¿Qué quiero decir con esto? La persona a la que estás ministrando vive rodeada de demonios, su familia no es cristiana, su familia no es convertida y tienen convertida la casa en un museo de demonios, donde tienen colgado ahí al niño Tomasito, a San Judas y al indio Huaycaipuro, a la Santa Marta y a todos los demonios habidos y por haber, los tienen ahí como estatuas ahí de adorno, un verdadero museo de ídolos demoníacos. Si estás ministrando desde un lugar así, pues no esperes ver la gloria de Dios, porque ahí mismo te están haciendo la batalla. Tú estás dentro de su territorio. No ministres en un lugar donde es un campo minado, donde está lleno de demonios. Tienes que checar eso con la persona que vas a ministrar, si su familia son cristianos o son mundanos, si tienen toda clase de ídolos. O tú vives con familiares que tienen la casa convertida en museos demoníacos y desde ahí estás ministrando. Cuidado, esto es catastrófico. Te van a despedazar los demonios. No pongas oídos sordos. El éxito y la victoria en cada batalla espiritual, en las liberaciones, dependen de cuánto te sujetes a la voluntad de Dios. Y la santidad, amado hermano, es tu garantía, es la clave para que seas victorioso en las liberaciones. Porque la santidad, amado hermano, es como una muralla de protección, es una muralla impenetrable a tu alrededor y alrededor de tu familia que te protege de todo ataque del enemigo. Ahí van a rebotar las espadas que te lancen y si alguna te alcanza, como tú estás en santidad, va a rebotar en tu propia piel. No va a penetrar, pero si tú estás en territorio ajeno, tú estás en pecado o la persona que ministras o estás ministrando en un lugar lleno de ídolos, ahí te están haciendo la guerra y esas espadas van a penetrarte hasta los pulmones, el corazón, te van a atravesar de lado y lado. Ten cuidado. Pon atención en todos esos detalles cuando tú vayas a hacer ministración. La santidad es clave, es tu protección, es muralla a tu alrededor, tuyo y de tu familia. Sabemos, amados hermanos, que cuando venimos a Cristo,
Él nos limpia cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestra vida. El Señor nos limpia. Él es fiel y justo, es perdonador, nos perdona y se olvida de nuestros pecados. Pero tenemos que conservar esa libertad que ya nos dio, porque si después le abrimos la puerta espiritual a través del pecado nuevamente al enemigo, esto le va a dar derecho legal a Satanás para entrar a nuestra vida y poder destruirnos. El diablo y sus demonios no tendrán acceso a tu vida si Dios no les da permiso, a menos que tú les hayas otorgado ese permiso legal, ese derecho. Los demonios son legalistas. Si tú les otorgas el permiso a través del pecado, entonces ellos van a tener acceso a ti, ellos van a poder entrar a tu vida y a tu familia y van a poder destrozarlos, van a poder destruirlos por la legalidad y el permiso que tú les diste. Dios nos da un mandamiento sobre cada uno de los que somos de Él, sobre su pueblo. Y nos dice en primera de Pedro 1, 15 y 16, nos dice lo siguiente. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amados hermanos, el Señor nos está pidiendo que seamos santos como Él, que sigamos su ejemplo, porque Él es santo. Nuestro Señor vendrá por su iglesia, pero no vendrá por cualquier iglesia. Él viene por una iglesia santa. Él va a venir por una iglesia gloriosa, por una iglesia sin mancha, sin arruga en sus vestidos. Y esta santidad debe de ocupar todo nuestro ser. Muchas personas, incluyéndome a mí, alguna vez he dicho que Dios mira el corazón. Y es verdad, Dios mira el corazón, pero también Él mira tu alma, tu cuerpo y todo tu ser. Porque no podemos ser santos en nuestro espíritu y usar nuestro cuerpo para fornicar, para adulterar, para exhibir nuestro cuerpo desnudo hacia los demás. Tenemos que ser santos en espíritu, alma y cuerpo. Dios nos pide que nos presentemos santos e irreprensibles ante Él, en todo nuestro ser. Repito, en espíritu, alma y cuerpo, amados hermanos. Para concluir este tema de la santidad, hago énfasis de que si tú quieres ver la gloria de Dios, si tú quieres ser usado como ministro en liberación, tienes que vivir íntegramente en santidad y obediencia y en sujeción a Dios, apartado del pecado, poniéndote a cuentas todos los días. Si tienes una recaída, inmediatamente levantarte, pedir perdón genuinamente y apartarte del pecado. Checar el territorio donde vas a ministrar, tanto de la persona ministrada como el tuyo y el área que van a usar para hacer esa administración. Concluyo con el libro de Hebreos 12, 14 y 15 que nos dice, busquen la paz con Dios y lleven una vida santa. El Señor nos sigue hablando y nos sigue diciendo que llevemos una vida santa. Y continúa diciendo, pues sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor, amados hermanos. Así que asegúrense
que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y envenene a muchos. Cuidémonos de toda raíz de amargura. Recordemos que también la palabra de Dios, que cualquier raíz de amargura nos puede llevar a perder la salvación. Así es que guardémonos en espíritu, alma y cuerpo, en integridad, santidad, obediencia y sujeción al Señor, porque sin santidad no podremos ver al Señor. Y si todos queremos ir al lugar correcto que Él ha preparado para cada uno de nosotros, ese lugar especial en el cielo, recordemos que el lugar donde Él está es santo por su presencia, entonces tenemos que vivir en santidad, amados hermanos. Damos gloria, honra y alabanza por este tiempo de reunión de clase. Aunque fue un tema corto, espero y creo a Dios de que Él ha hablado a nuestro corazón. Dispongámonos para seguir adelante viviendo en santidad, en integridad, obediencia y sujeción al Señor. Vamos a orar. Cerremos nuestros ojos y entremos en comunión con el Señor. Padre amado, Padre bueno, gracias Señor por esta enseñanza que nos has traído, Señor. En el nombre de Jesús te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendecimos tu santo nombre y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que no nos abandones, que seas nuestro ayudador y que cuando nuestros pies están buscando deslizarse a la iniquidad, al pecado, redargullas nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a no caer en tentación. Sabemos que tú, el Dios de amor, el Dios de poder y de gloria, el Dios soberano y omnipotente, tú no nos mandas pruebas que no podamos soportar en medio de toda tribulación, en medio de todo, mi Dios, de todo deseo pecaminoso que el enemigo esté poniendo en nuestra vida. Sé tú nuestro ayudador, sosténnos fuertemente de tu mano derecha y no nos sueltes, porque nosotros en nuestra fuerza nos podemos soltar, pero no en tu poder. Ayúdanos a que la revelación de tu palabra nos llegue, la rema de tu palabra, y a partir de hoy, Señor, tomamos la decisión en tu nombre, no en nuestra fuerza, sino en tu poder de vivir en santidad para ti, para poder ver tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que si nuestros vestidos han sido rotos, han sido desgastados, nuestra armadura, nos pongas una armadura nueva, 100 veces más fuerte, una espada 100 veces más afilada, Señor, y quedamos, mi Dios, con una cobertura especial, sobrenatural que viene de ti. Ya entendimos, Señor, que tu palabra es viva y es eficaz y más cortante que un arma de doble filo, amado Padre Celestial. La santidad sabemos que levanta murallas de protección. En el nombre de Jesús decretamos esas murallas, esos muros de fuego impenetrables, porque escudo, Señor, también eres tú a nuestro alrededor. Levantamos ese escudo gigante protegiendo toda nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Salimos de aquí empoderados, Señor. Gracias por tu unción y por el poder que tú depositas en cada uno de nosotros para poder ir a hacer tu obra, Señor, para poder ir en tu nombre a echar fuera demonios, pues tu palabra dice, todo aquel que en mí cree, en mi nombre, echará fuera demonios, impondrá manos y los enfermos sanarán. Señor, queremos ver esa gloria que tú nos has prometido, que es en tu nombre, que todo se sujeta. Queremos vivir en santidad para que todo sea hecho conforme tú lo has dispuesto, que tu propósito se cumpla en la vida de cada ministro, Señor. En el nombre de Jesús oramos a ti para que sigas enviando, Señor, estudiantes a capacitarse, a aprender, Señor, principios que los ayuden a ser victoriosos, a vivir victoriosos, a vivir haciendo tu voluntad, Padre, y no entren en territorio ajeno. Sé tú nuestro ayudador, amado Padre Celestial. Gracias por tu Hijo amado, gracias por su sacrificio en la cruz, gracias por tu consolador hermoso, gracias por tu Santo Espíritu. Espíritu Santo de Dios, sopla fuego en nuestro corazón, aviva el fuego del don de Dios en cada uno de nosotros y que podamos hacer nuestra voluntad, sabiendo que tú no caminas con orgullosos, tú no caminas con vanagloriosos, con mentirosos, fornicarios,
fornicarios, idólatras, asesinos, Señor. Queremos caminar de tu mano, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir íntegros, a ser santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, envíanos 12 legiones de ángeles que nos estén cuidando día y noche, sin parpadear, a cada uno de tus hijos, a cada uno de los miembros de nuestra familia, este ministerio y toda esta escuela, Padre. Miles y miles de legiones de ángeles descendiendo, Señor, a pelear la batalla juntamente con nosotros, porque hoy solamente hemos venido a tomar la victoria, porque sabemos, mi Dios, que tenemos esa cobertura, que tenemos la unción, el poder, la autoridad que viene de parte tuya por vivir obedientes e íntegros delante de ti, Señor. Y si nos falta fe, aumentanos la fe. Y si alguien todavía anda de doble ánimo, Señor, el día de hoy expulsamos en tu nombre todo doble ánimo, expulsamos toda hueste espiritual de maldad de las regiones celestes, los arrancamos de nuestra vida y los lanzamos a lo profundo del calabozo celestial. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, amado Padre Celestial. Seguimos esta enseñanza con la sangre de tu Hijo amado Jesús y con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, seguimos también la oración con la sangre de Jesús y con el Espíritu Santo de Dios y prohibimos toda clase de revancha, venganza, desquite, contraataque, toda retaliación en el nombre de Jesús y aventamos esos demonios a lo profundo del calabozo celestial en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria y honra son para ti, Señor. Amén.